Bueno, vamos a comenzar a compartir pantalla con ustedes. Bueno, revisamos un poquito esto. Bueno, vamos a hablar de la prueba. Bueno, básicamente la prueba eh, decía que la prueba, pues según el profesor argentino Eduardo Hauchen, dice que es un conjunto de razones que resultan del total de elementos introducidos al proceso y que le suministran al juez el conocimiento sobre la existencia e inexistencia de los hechos que confirman el objeto del juicio y sobre el cual debe decidir. Así es como lo define el profesor Eduardo M. Hauchen, argentino, profesor argentino. Bueno, bueno. Pues yo le definiría como el conjunto de elementos materiales o subjetivos que permiten suministrar la información al juez para que pueda acreditar los hechos sometidos a su conocimiento. Cuando hablamos de elementos materiales o subjetivos, pues, la prueba puede obrar en elementos sólidos, ya sean bienes muebles o inmuebles, como lo es un documento, como lo es un mapa, como es una fotografía, como es un terreno, un edificio. Son elementos materiales y subjetivos, pues básicamente son los sujetos que portan la prueba, como los testigos, como los peritos. Entonces, esa prueba se aporta al proceso con el objetivo de que los sujetos procesales, tanto el actor pueda acreditar su pretensión, el demandado, pues, su posición o excepción perentoria, las defensas que éste haga, y con ese objetivo, a través de la prueba que se le suministra al juez, el juez va a intentar acreditar los hechos que estamos sometidos a juicio, ¿verdad? El Código Procesal Civil Mercantil, su artículo 123, es el siguiente. Duda de prueba. Si hubiera hechos controvertidos, se abrirá prueba. Si hubiera hechos controvertidos, se abrirá prueba el proceso por el término de 30 días. En este término, podrá ampliarse por 10 días más cuando se inculpe el interesado no haya podido practicarse las pruebas pedidas en tiempo. La solicitud de prórroga deberá hacerse por lo menos 3 días antes de que concluya el término ordinario y se tramitará como incidente. Eso ya lo hemos visto en una oportunidad. Dice el término extraordinario de prueba, también ya lo conocemos. Y el artículo 126 que creo que es importante. Dice, las partes tienen la carga de demostrar sus respectivas proposiciones de hecho. O sea, quien tiene la carga de la prueba, ¿qué es la carga de la prueba? La carga de la prueba en un proceso, en la teoría de la prueba, es quién tiene la obligación de probar hechos en la secuela de la actividad probatoria. Recuérdense ustedes que aquí, según este artículo, cada uno de los sujetos va a tener la carga de la prueba. El artículo 126 dice, las partes tienen la carga de demostrar sus respectivas proposiciones de hecho. Aquí el actor tiene la carga de la prueba por aprobar su pretensión y el demandado tendrá la carga de la prueba por advirtuar que esa pretensión no le asiste al actor y que tendrá que declararse con lugar o probar su excepción perentoria. Dice, artículo 126, las partes tienen la carga para demostrar sus respectivas proposiciones de hecho. Que pretende algo ha de probar los hechos constitutivos de su pretensión.
Quien contradice la pretensión del adversario ha de probar los hechos distintivos de las circunstancias impeditivas de esa pretensión, o sea, la excepción, ¿verdad? Sin perjuicio de la aplicación de las normas procedentes, los jueces apreciarán, de acuerdo con lo establecido en el artículo siguiente, las omisiones o deficiencias en la producción de prueba. Entonces, si nosotros, por ejemplo, hablamos del proceso penal, ¿quién tiene la carga en el proceso penal? Pues el ente acusador, el Ministerio Público, es el que tiene ahí en ese proceso solo, o sea, hay una garantía, que el principio de presunción de inocencia, que es un principio aplicable y una garantía de que goza toda persona indicada o imputada o acusada en el proceso de que se presuma su inocencia, mientras el Ministerio Público, a través del principio de culpabilidad, el principio de unos probandos, demuestra la culpabilidad de ese sujeto, ¿verdad? Cuando ejerce la acción penal. El acusado no está probado, no está obligado a probar su inocencia o inculpabilidad o no participación en el hecho punible, ¿sí? Quien está obligado a probar, y sobre todo esa relación de causalidad, es el Ministerio Público. Pero aquí en este artículo, en materia civil, cada carga de la prueba la tiene cada sujeto. El actor para probar su pretensión, el demandado para destruir esa pretensión y establecer que no, que no es, que no asiste, que no tiene existencia legal, por lo tanto debe declararse sin lugar la demanda y con lugar la contestación de demanda y interposición de excepciones perentorias. ¿Hay alguna duda al respecto? No, Lick. No, muy bien. Lo voy a dejar un poquito así para que los compañeros que están tocando la puerta, no, porque me tengo que, es más bonito toda la pantalla, ¿verdad? Pero bueno, hay varios sistemas probatorios. Tenemos un sistema del que tenemos que hablar, que es el sistema de libertad de prueba. Según este sistema, las partes pueden probar los hechos sometidos a juicio con cualquier medio de prueba lícito y que no vulnere sobre todo derechos fundamentales y garantías. ¿Sí? Derechos fundamentales y garantías. Es el sistema de libertad de prueba. Es el del proceso penal, ¿verdad? Ahí en el proceso penal hay libertad de prueba. ¿Sí? En cambio aquí, vamos a analizar cuál es el sistema. Más adelante es el sistema tasado legal, es el nuestro, el del proceso civil, pero cabe hacer la colación que el sistema de libertad de prueba consiste en que las partes pueden probar los hechos sometidos a juicio con cualquier medio de prueba lícito. ¿Sí? Y que no vulnere los derechos y garantías de los sujetos procesales. A eso se refiere. Pueden utilizar cualquier medio de prueba. El Código Procesal Penal, acuérdense que dice que se pueden utilizar los medios de prueba establecidos, o los órganos y elementos de prueba establecidos en el Código, y cualquier otro no contenidos en el Código, pero que no vulneren derechos fundamentales y garantías. ¿Sí? Si hablamos del sistema de prueba tasado o legal, que es el nuestro, que es el del proceso civil, acuérdense de eso. ¿Sí? Es el del proceso civil. Nuestro sistema es el sistema de prueba tasado o legal. El sistema de prueba tasado legal o sistema tarifario, o por tarifa, así se le dice. ¿Sí? Así como se conoce. En este sistema las partes van a probar los hechos sometidos a juicio mediante las pruebas o medios de prueba que la ley establezca expresamente, no pudiendo utilizar otros elementos o otros medios de prueba o otras pruebas que los regulados expresamente en la ley. Adicionalmente, la ley establece en algunos medios de prueba, algunas pruebas, el valor que se debe asignar a cada una de estas y el sistema que se debe utilizar para valorarlas. Entonces, nuestro sistema es el sistema de prueba tasada o legal. Nosotros analizamos el artículo 127, dice, los jueces podrán rechazar de plano aquellos medios de prueba prohibidos por la ley, los notoriamente dilatorios y los propuestos con el objeto de entorpecer la marcha regular del proceso. Dice. Las resoluciones que se dicten en este sentido son irregulares, pero la no admisión de un medio de prueba en su oportunidad procesal no obsta que si fuere protestada por el interesado sea recibida en el tribunal, por el tribunal que conozca en segunda instancia si fuere procedente. Entonces aquí los jueces tienen fundamentalmente esta facultad que está aquí de rechazar aquellos medios de prueba que están prohibidos por la ley. ¿Sí? También tiene la facultad de rechazar aquellos notoriamente
dilatorios. ¿Qué quiere decir dilatorios? Aquellos que solo van a dilatar el proceso, que solo van a emplear tiempo de la actividad probatoria que no es necesario para probar los hechos sometidos a juicio y la carga de la que tienen las partes de su respectiva pretensión. Los que están, entonces el juez va a rechazar aquellos medios de prueba, aquellas pruebas cuyo objetivo es dilatar el propuesto, el objeto de dilatar el proceso o entorpecerlo. Las partes también, si no se admite algún medio de prueba, pues pueden protestarlo. ¿Para qué lo van a protestar? Para que cuando se te ponga un recurso de apelación, se apele la sentencia, entonces esas pruebas puedan practicarse en segunda instancia si se estima procedente el Tribunal de Alzada. Dice, los incidentes sobre la prueba no suspenden el término probatorio, sino con respecto a las diligencias que motivan la discusión. Dice, los tribunales, salvo texto de ley en contrario, dice, apreciarán el mérito de la prueba de acuerdo con las reglas de la sana crítica. ¿Sí? Ahí nos está diciendo qué sistema de valoración utiliza la ley. Que se harán en el momento de dictar sentencia las pruebas que no se sujeten a los puntos de hecho expuestos en la demanda y su contestación. Van a desechar aquellas pruebas que no vayan focalizadas a probar la pretensión del actor o la excepción o defensa que haga el demandado. Y aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo del artículo 130, nos habla de la declaración de parte y dice, todo litigante está obligado a declarar bajo juramento, eso lo habíamos visto en cualquier estado del juicio en primera instancia hasta el día anterior de la vista de segunda instancia, cuando así lo pudiera el contrario, sin que esto suspenda el curso del proceso. Para que la acción sea válida es necesario que se haga ante juez competente. La misma parte no puede pedirse más de una vez posiciones sobre los mismos hechos. Y el artículo 139 es importante. Yo creo que ese era lo que tenía que haber citado, no el 130. Pero bueno, tomémonos en cuenta. Dice, la confesión prestada legalmente produce plena prueba. Las aserciones contenidas en un interrogatorio se refieren a hechos personales del interrogante, se tendrán como confesión de este. El declarado confeso puede rendir prueba en contrario, la confesión extrajudicial se tiene como principio de prueba. Aquí nos está diciendo qué valor probatorio se le va a dar a la declaración de parte. Ya lo vimos, ¿no? La confesión, si del momento que el sujeto absolvente está contestando las preguntas, si confiesa los hechos, entonces prácticamente produce plena prueba y entonces la confesión extrajudicial también es un principio de prueba, ¿verdad? Y la confesión, pues termina el proceso. Terminación del proceso por confesiones. La confesión legítimamente hecha sobre hechos que fundamenten las pretensiones del actor, termina el proceso, el juez a solicitud de parte, sin más trámite, dictará la sentencia respectiva. Estamos viendo qué valor probatorio se le da a la prueba de declaración de parte, ¿verdad? Y el artículo dice, el artículo 186 que habla de la prueba documental y sobre todo los documentos expedidos por notario, el ejercicio de su función o funcionario público, dice, los documentos autorizados por notario o por funcionario o empleado público en ejercicio de su cargo producen fe y hacen plena prueba, salvo el derecho de las partes de redarguirlo de nulidad o falsedad. Si nosotros aportamos un documento, ¿sí?, extendido por un notario o por un funcionario público, ese documento produce fe y hace plena prueba. Pero las partes pueden redarguir ese documento de nulidad o falsedad mediante la impugnación de ese documento del tenor del artículo 187, se impugna, ¿verdad? Entonces, las partes mientras las partes no redargan de nulidad o falsedad un documento, pues va a producir plena prueba. Dice, los demás documentos a que refieren los artículos 177 a 178, así como los documentos privados que estén debidamente firmados por las partes, se tienen por auténticos, salvo prueba en contrario. La impugnación por el adversario debe hacerse dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la resolución de la que admita prueba. Dice, sin embargo, los documentos privados solo surtirán efectos frente a terceros desde la fecha en que hubiesen sido conocidos ante el juez competente o legalizados por notario.
analizar un Sí, poquito. Ahora vamos a hablar del sistema de libre sí, convicción. Bueno, yo tengo una duda. díganme. Yo tengo una duda. Entonces, el sistema de libertad de prueba, como cuando se utiliza en el proceso civil, No se utiliza en el proceso civil. Nosotros estamos analizando una clasificación de prueba. Por eso dijimos que porque la no le única, entendí el muy único, bien. ¿cómo? No. Ah, sí. No le escucho, la verdad, creo que hay La problemas. tasada. Hay Sí, pues problemas. utiliza el proceso civil y la tasada. ¿Cómo? No le escucho, disculpe. La única que se utiliza es el sistema de tasada. No le escucho. No lo entiendo, se ve entrecortado. Lo que he podido escuchar ahí es que si el sistema tasado legal es el que se utiliza en el proceso civil, pues sí. Ese es nuestro sistema, es un sistema de prueba tasada legal o sistema tarifario. Estamos explicando los distintos sistemas de prueba ahorita, los distintos sistemas de prueba. ¿Sí? Explicamos el sistema de libertad de prueba. Perdón, ¿me Sí, escuchan? Perdonen, sí. que en un momento se fue el internet. Por favor, vuelva a repetir su pregunta, Mayro. Y es que yo tenía duda, no le había entendido bien el sistema de libertad, Ujú. porque si se usaba o no se usaba en el proceso civil, porque No se después usa. dijo que el... No, Ah, ya. se usa. Entonces, El sí. sistema que nosotros usamos es el sistema de prueba tasada o legal. Es el que se utiliza en el proceso civil. El sistema de libertad de prueba, el único antecedente próximo de él que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico es en el proceso penal. ¿Sí? Em, Muchas gracias. entonces, aquí en materia civil, el único que vamos a utilizar es el sistema de prueba tasada o legal. Bueno, vamos a analizar ahora algunos sistemas de valoración de prueba. Y tenemos el sistema de la libre convicción. Pues en ese sistema aquí ya tenemos la asistencia, por favor puedan anotarse. Les decía, sistema de libre convicción. Pues este sistema de libre convicción, pues el juzgador tiene la libertad para valorar la prueba. Y aquí tenemos que entender que el juzgador va a valorar la prueba de la forma que él estime más oportuna, sin eh, limitar su discernimiento, su razonamiento intelectivo, sin limitarse a la prueba que está en el proceso. La prueba la va a liberar, la prueba la va a valorar libremente, sin necesidad de apoyarse a la prueba que los sujetos procesales aportaron en juicio. Va a valorar la prueba de forma libre, es decir, puede utilizar la prueba que está en el juicio, puede utilizar prueba aportada fuera de juicio, e inclusive puede valorarla, puede ir en contra, hacer valoraciones probatorias que vayan en contra de la prueba que está en autos, ¿verdad? Y sin limitar los juicios de valoración que él haga en criterios establecidos por el legislador. Aquí vimos hace un rato en la prueba tasado legal en el proceso civil qué valor se le deben dar a los documentos, qué valor se le da a la confesión judicial, a la confesión prestada en juicio, perdón, porque la confesión judicial es un medio de prueba del proceso laboral, ¿verdad? Pero qué valor se le da, pues nos establece eso, ¿verdad? ¿Qué valor se le debe dar? En cambio aquí, en este sistema de libre convicción, no permite eso, ¿verdad? No permite eh, este sistema que la ley le sugiera al juez juicios valorativos para que él
conforme a la que la ley le diga, va a valorar la prueba. ¿Hay alguna duda en cuanto a este sistema? A ver, Myron. No, Lick. ¿Alguien más? No. Darth Vader, igual que el... No, ¿no? Digamos. Bueno, el sistema de evaluación de la zona crítica, ese también está en nuestra ley. Recuerden el 127 al final. Recuerden el 127 al final. ¿Sí? Dice, los tribunales, salvo texto de ley en contrario, apreciarán el mérito de las pruebas de acuerdo con las reglas de la zona crítica razonada. ¿Sí? Desecharán en el momento de dictar sentencia las pruebas que no se ajusten a los puntos de hecho expuestos en la demanda y su contestación. Este sistema de prueba de la zona crítica razonada es un sistema que se basa en el recto entendimiento humano. El recto entendimiento humano se debe auxiliar de las reglas de la lógica, de la psicología y la experiencia común. Y cuando hablamos del principio de la lógica, hay ciertos conectivos lógicos en la lógica. Por ejemplo, ahí está el principio, hay ciertas reglas lógicas que son conectivos lógicos. Por ejemplo, la regla de la coherencia, que está basada en el principio, tres principios fundamentales, que es el principio de no contradicción de juicios, que establece que dos juicios opuestos entre sí no pueden ser ambos verdaderos. El principio de tercero excluido, en donde dice que dos juicios entre sí no pueden ser ambos verdaderos, al menos uno de estos tiene que ser verdadero, se escoge ahí. El principio de identidad, donde establece que el sujeto es igual al concepto predicado, por ejemplo, decir, conforme a ese principio, que los frijoles son negros o que la nieve es blanca, es el principio de identidad, pero por ejemplo, si yo dijera que el fuego no quema, o que, por ejemplo, el agua no moja, estaría violando ese principio de identidad. Son conectivos lógicos. Está también la regla de la derivación. Y dentro de la regla de derivación tenemos el principio de la razón suficiente, que establece que las conclusiones a que arribe en el juez, en el razonamiento lógico, deben provenir del material probatorio colectado en juicio. Principio de la razón suficiente. Es decir, cuando un juez emite la conclusión, tiene que emanar del material probatorio. Si el juez emite una conclusión que no está fundada en el material probatorio, entonces estaría violando ese principio de la razón suficiente. Así, adicionalmente a ese principio tenemos la psicología, pero no es una psicología como ciencia, el juez no es un experto en psicología. Simple y sencillamente, la psicología es una psicología empírica, ¿verdad? Cuando el juez, por ejemplo, está observando que el testigo, cuando está declarando, está viendo al cielo, está viendo al actor que lo propuso o al demandado que lo propuso, que se pone nervioso, comienza a sudar, ahí donde el juez puede ver que el testigo posiblemente esté mintiendo. Y las reglas de la experiencia común, que son las reglas que el juez puede tener, por ejemplo, en el momento de la elaboración de la prueba, ¿verdad? Como por ejemplo dice fulano de tal, dice que en una recta logró doblar a 120 kilómetros por hora en la curva que está en el juez, en la aldea del juez, pero dice, bueno, en conformidad con mis reglas de la experiencia común, yo puedo establecer que yo viajo todos los viernes por ahí porque viajo yo vivo en la ciudad capital y yo sé que esa vuelta, lo más que se puede dar, si uno tiene mucha prisa, a unos 80 kilómetros por hora o a 70. Entonces son las reglas de la experiencia común. Entonces, el sistema de valoración de la sana crítica razonada, el juez es un sistema que consiste en que el juez va a valorar la prueba conforme a las reglas del recto entendimiento humano y auxiliándose de forma inmediata de la lógica, de la psicología y de la experiencia. Recuerden que la lógica es la ciencia del pensamiento correcto. La lógica es la ciencia que nos ayuda a elaborar pensamientos que nos llevan a determinar conclusiones coherentes. ¿Sí? ¿No sé si hay alguna duda en cuanto a la sana crítica? no, Rick. ¿No? ¿Myron? No, Lick. ¿Axel Dubán? Está claro, Lick. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a seguir. Sistema de íntima convicción. Nos tenemos que explicar porque es parte de esto, es porque ustedes los conozco. No sé si ustedes ya habían visto esto, esto lo tenía que haber visto entre la teoría del proceso, ¿se los dieron ahí, no? No, Lick. Lo vimos, pero en penal. Ah, qué bien, se los dio mi distinguido Licenciado Mesa, maestro sí. Mesa, Sí, Rick. Mesa Reyes.
Bueno, qué fortuna la que tienen ustedes de tener ese profesor. La verdad que es un tipo es un jurista, ¿verdad? Un tipo versado en la materia. Bueno, el sistema de íntima convicción consiste en que la libertad que tiene el juzgador para valorar la prueba solo se basa en nociones subjetivas. ¿Qué son nociones subjetivas? Nociones íntimas del juez, como la moral, la creencia en conocimientos, en su cultura común, su cosmovisión. Y esto va a dificultar la toma de la decisión porque esto va a provocar una posible arbitrariedad en la toma de decisiones porque la prueba es, ahí sí que como dice el procesalista Couture, la prueba es como una luz en un túnel oscuro, que es la que nos va a decir, iluminando esa luz, a quién le asiste la razón, qué hechos son los que van a tener por probados, y la prueba es la que va a determinar a quién le asiste una pretensión en el proceso civil. No hay otra forma de establecerlo. Si no hay prueba, cada sujeto procesal tiene la carga de la prueba y se pretende probar lo que está en su demanda, lo que está en su contestación de demanda, tiene que aportar prueba al proceso para poder determinar y acreditar esos hechos. Bueno, vamos a hablar del medio de prueba. El medio de prueba, nosotros podemos coloquialmente el medio de prueba, y cuando nosotros realizamos una demanda, nosotros, por ejemplo, hablamos de medios de prueba. Pues el medio de prueba es un método o una serie de actos rituales o mecanismos regulados en la ley procesal objetiva, cuyo objetivo principal, cuyo aspecto nuclear es establecer en qué momento y bajo qué forma se va a traer la prueba al proceso. Es decir, las circunstancias de modo y tiempo que establece la ley para traer la prueba al proceso para el diligenciamiento. ¿Cómo nosotros vamos a aportar la prueba documental? La ofrecemos con la demanda, la acompañamos con la demanda, y después cuando está abierta, cuando solicitamos que se haga la prueba el proceso, por ejemplo, juicio ordinario que se haga la prueba por 30 días, ahí presentamos un memorial y solicitamos que la prueba de documentos que ofrecimos se tenga como prueba con citación de la parte contraria. Si ofrecimos la declaración de parte, el medio de prueba o canal ritual es que nosotros presentemos un memorial por medio del cual solicitamos al señor juez que se señale día y hora para la práctica de diligencia de la declaración de las partes, acompañamos nuestro interrogatorio implica y solicitamos que el que va a declarar o la cuestión sea citado a más tardar 3 días con anticipación en la práctica de la diligencia. ¿Sí? Entonces, el medio de prueba son los actos rituales o mecanismos que la ley establece para traer prueba al proceso. Bueno, ¿qué medios de prueba tenemos en Guatemala? En el proceso civil. Tenemos la declaración de las partes, declaración de testigos, dictamen de expertos, reconocimiento judicial, documentos, medios científicos de prueba y presunciones, artículo 128. Cuando estamos hablando de declaración de las partes, estamos hablando de una prueba, un medio de prueba, una prueba ya practicada en juicio, en que se le va a dirigir, se le van a hacer un interrogatorio tanto al actor como al demandado. Si yo soy el actor, pues yo le pido declaración de parte al demandado y el demandado me puede pedir a mí declaración de parte. Realizan un memorial, y en el memorial van a proponer la prueba, van a solicitar señales de deuda para la práctica de la diligencia y van a acompañar una plica. Y ustedes saben que cuando esas preguntas deben ser dirigidas en sentido afirmativo, van en un pliego articulado por el actor o por el demandado, que contiene ciertas preguntas a las cuales se llaman posiciones, que son dirigidas en sentido afirmativo, y ahí después les establecimos que tienen que versar sobre un hecho y que tienen que ser hechos personales del absolvente y que tienen que ser hechos contributivos del proceso y que adicionalmente a eso las preguntas deben ser dirigidas en sentido afirmativo. ¿Sí? Van en una plica que el juez tiene que calificar previamente antes de dirigírselas al actor o al demandado. La declaración de testigos, pues los testigos son órganos de prueba cuyo objetivo fundamental es que portan prueba, portan datos objetivos, portan hechos, y para eso se les llama al proceso para que declaren con relación a esos hechos que se permiten acreditar. El dictamen de expertos es una prueba cuyo objetivo principal es llamar a un sujeto, a un profesional que tiene ciertas habilidades técnicas o ciertos conocimientos científicos en una rama de la ciencia, por ejemplo, un ingeniero civil, por ejemplo, un doctor, por ejemplo, un perito agrónomo, por ejemplo, un grafotécnico, y que se le va a solicitar por parte de quien lo propuso
que rinda un dictamen, por ejemplo, un dictamen de ingeniería civil y que ese sujeto establezca, por ejemplo, qué fue lo que provocó una inundación o una notificación, pues, por ejemplo, va a hacer un análisis de los drenajes y va a establecer que los drenajes, pues, en un momento determinado colapsaron porque no fueron construidos de un material que no era adecuado, no tenían los trazos adecuados, no tenía el declive adecuado, ¿cierto? Por ejemplo, el dictamen de expertos, por ejemplo, el dictamen de expertos en medicina legal o forense, ¿verdad? Que podríamos determinar el estado de salud de una persona. El reconocimiento judicial, que ya lo veníamos anunciando cuando vimos las diligencias previas o preparatorias al juicio. Reconocimiento judicial, que es una prueba cuyo objetivo es determinar el estado de una cosa. El estado de una cosa. De personas o cosas. El estado de personas y cosas. La prueba documental, que el documento fundamentalmente es un soporte de carácter material, en papel, puede ser también electrónico, cuyo objetivo es que porta información que va a incorporarse al proceso con el objetivo de aportar datos al proceso para acreditar ciertas y determinadas circunstancias. Con un certificado de nacimiento acreditamos el estado civil de un sujeto. Con un certificado de nacimiento acreditamos si el sujeto es casado, es soltero, qué edad tiene, en qué fecha nació. Con un certificado de defunción nosotros acreditamos el deceso de una persona. Con un testimonio de una escritura pública nosotros podríamos acreditar el negocio que va inmerso en ella, siendo compra-venta. Podríamos establecer que yo, Forzado Charría Moreno, soy propietario de un inmueble. ¿Y en qué fecha lo compré? ¿Quién fue el notario autorizante? ¿Quién me vendió? ¿Por qué precio compré? ¿Dónde está registrado ese inmueble? ¿Cuál es su ubicación? ¿En qué ciudad está? ¿En qué dirección? ¿En qué zona? ¿En qué provincia? ¿En qué departamento? ¿Sí? Los medios científicos de prueba son una prueba de carácter científico que va a venir a demostrar ciertos y determinados hechos, pero es de carácter científico, es decir, inherente a la ciencia. Por ejemplo, una fotografía, por ejemplo, un mapa, por ejemplo, una videofilmación. ¿Sí? Y también tenemos las pruebas de presunciones. La prueba de presunciones es que la ley establece las presunciones de hecho y de derecho. Hay presunciones legales y las humanas. Las presunciones legales son aquellas presunciones en donde la ley establece ciertos razonamientos a los cuales pues, ya se tiene por sentado que se tiene que dar valor probatorio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando la ley dice que se presume la necesidad de pedir alimentos mientras no se pruebe lo contrario, ¿verdad? Esto está en el Código Procesal Civil Mercantil, en el título de los alimentos. Es una presunción legal, ¿verdad? Se presume la necesidad de alimentos mientras no se pruebe lo contrario, ¿verdad? Se presume nacido el hijo entre los 180 días que terminó el matrimonio, es una presunción legal, ¿verdad? Entonces, esas son presunciones legales y las presunciones humanas son las que de los hechos derivados del proceso se pueden determinar, donde podemos nosotros presumir que si fulano de tal aportó un testimonio de la escritura pública en donde demuestra que el inmueble que está en litigio está inscrito a su nombre, entonces nosotros podemos presumir que él es una presunción humana, podemos presumir que él es el propietario de ese inmueble. Si nosotros establecemos que el demandado no pudo aportar prueba documental para demostrar de que él es propietario de un inmueble, entonces nosotros vamos a presumir que él no es el propietario del inmueble, porque la secuela de la actividad probatoria del periodo de prueba, él no probó esas cosas. Es una presunción humana, ¿verdad? Que se deriva de los hechos probados, ¿sí? Para hablar así muy sucintamente, ¿verdad? Bueno, la clasificación de pruebas según Eduardo Couture, básicamente Eduardo Couture dice que hay pruebas directas o por percepción. Las pruebas directas o por percepción son aquellas que el juez constata por sí mismo el hecho sujeto al litigio, los hechos sujetos a prueba, ¿sí? Esta prueba, fundamentalmente, la prueba por percepción es el reconocimiento judicial. Cuando el juez va a ir, por ejemplo, a aquella clase que nosotros dijimos, y el juez va a través de los puntos que las partes le someten a que debe acreditar, va a establecer las dimensiones de la clase, va a establecer que la clase existe, va a establecer que la clase está en un pizarrón, cuántos escritorios hay en esa clase, cuántos alumnos llegaron, en dónde está la clase, si está en el campus central en Ciudad Universitaria, o está aquí en el Consurori, en el campus de aquí Consurori, o está en el CUNOC, o dónde está, ¿sí?
Ahí es donde vamos a determinar ese tipo de circunstancias. Y también tenemos las pruebas por representación. El juez a través de documentos y personas puede constatar un hecho pasado en el presente. ¿Sí? Las pruebas por representación. Y básicamente, entre las pruebas de representación, tenemos nosotros la prueba de documentos o prueba documental, que nosotros vamos a base de documentos, vamos a representar una prueba de representación porque nosotros vamos a probar los hechos que ese documento prueba, ¿verdad? Y podemos probar el estado civil de una persona, podemos probar o acreditar que un sujeto con una constancia de trabajo, el lugar donde trabaja una persona, podemos probar el estado patrimonial de una persona a través de los libros de contabilidad, podemos probar el deceso de un sujeto, etcétera, muchas circunstancias. También tenemos la prueba de representación a través de personas ligadas al proceso. Y aquí es a través de la declaración de las partes. Cuando nosotros dirigimos un interrogatorio al actor o un interrogatorio al demandado, que ellos son personas que están vinculadas al proceso, más bien, entonces prestan una declaración de parte. ¿Sí? También tenemos las pruebas por representación a través de terceros o personas no ligadas al proceso. Aquí tenemos la declaración de testigos. Yo incluiría aquí, esto es de Couture. Couture era de la declaración de testigos, pero yo creo que aparte de eso, también podríamos incluir aquí el dictamen de expertos, ¿verdad? Porque los expertos son personas no ligadas al proceso, no son personas vinculadas al proceso, los expertos. También tenemos, básicamente, pues ¿hay alguna duda del tema anterior? El que acabamos de pasar. No, Lick. Yo ¿No? tengo una duda, Lick. Dígame. Así como en penal, cuando son los peritos, se le hace la protesta solemne. Acá cuando son declaratorias, o sea, testigos, o ya sea declaración de parte, se le toma juramento. ¿Y en el dictamen de expertos también se toma juramento o no? En el dictamen de expertos, la prueba, el objetivo primordial, en primer lugar, es que el experto rinda un dictamen. Sí, que el experto rinda un dictamen. Entonces, el experto va a comparecer a juicio cuando se aporta la prueba con el objetivo de que rinda un dictamen. Y aquí no hay una declaración bajo juramento de ellos, sino que se les va a proponer, ¿sí? Y se les va a encargar que ellos hagan un estudio científico con relación a determinado tema y que ellos rindan un dictamen. Por ejemplo, le vamos a dar a un perito, ahí ellos no declaran bajo juramento, porque ellos no prestan declaración, sino que lo único que hacen es rendir un dictamen y ratificarlo en juicio. En materia penal sí, porque ellos van a declarar en el debate oral y público. Van a ratificar, no van a declarar, van a rectificar su dictamen y van a ser interrogados con respecto al dictamen. Aquí no. Aquí ellos no van a ser interrogados por el juez civil. No. Ellos lo que hacen es practicar su dictamen y las partes lo incorporan a juicio. Aquí tienen que haber por ejemplo, pues yo quisiera probar, por ejemplo, el estado de salud de una persona. Entonces propongo un médico forense, ¿verdad? O un médico internista, o el que sea, para probar cuál es el estado de salud de esa persona. A su vez, el demandado puede aportar un experto, ¿sí? Si yo propongo un experto y el demandado no quiere ese experto, entonces él tiene que proponer el suyo. Y como obligación, después el juez tiene que proponer un tercero en discordia para que entre los tres rindan dictamen. Pero si yo propongo un experto y el demandado está de acuerdo con mi experto, entonces ya no hay necesidad de proponer porque él proponga a su experto y un tercero en discordia. Y lo que van a hacer es acudir a tener a la vista a la persona y le van a practicar una serie de exámenes para determinar si ese sujeto, el estado de salud, y van a rendir un dictamen que debe ir firmado por el perito y con firma autenticada, en donde él va a manifestar el estado de salud de esa persona, va a tener sus conclusiones. Gracias, Lick. Y ese experto que propone el juez, el tercer experto,
ahí sería los gastos a la mitad. Sí, Para las Ajá. Muy bien. Gracias. sí, son honorarios de los expertos, dice. Los honorarios, artículo 171, los honorarios de cada experto serán pagados por la parte que lo nombró, o cuyo nombre lo hubiera designado de oficio el tribunal, y los del tercero por ambas partes en igual porción. O sea, si yo propongo un experto, yo le voy a pagar sus honorarios. El demandado propone un experto, él va a pagar sus honorarios, pero el tercero en discordia lo pagamos entre los dos, entre actor y demandado. Artículo 171. Bueno, vamos a analizar las etapas del procedimiento probatorio. Pues básicamente es el ofrecimiento. Es el momento que los sujetos dan a conocer al juez los medios de prueba que aportarán en juicio, la prueba que van a aportar en juicio. En este momento se da la demanda y la confirmación de demanda. Recuerden ustedes que dice ofrezco probar, por eso que les puse a redactar eso. Recuerdan, ustedes redactaron esos memoriales que dicen ofrezco probar mis pretensiones con los siguientes medios de prueba. Ofrezco probar mis excepciones con los siguientes medios de prueba. Y ahí nosotros analizamos el artículo 106. Dice, en la demanda se fijarán con claridad y precisión los hechos y que se funden. Y escuchen esto, las pruebas que van a rendirse. Los fundamentos de hecho y la petición, pero lo que interesa es las pruebas que van a rendirse. ¿Dónde ofrecemos entonces nosotros dónde cumplimos con la etapa de ofrecimiento? En la demanda. Ahí detallamos las pruebas que nosotros vamos a utilizar en el juicio. Mi consejo es ofrezcan siempre todas las pruebas. ¿Qué todas? Las que están en el 127, 128. Todas las ofrezcanlas siempre todas, aunque no las usen. Yo tuve una experiencia una vez en que había ¿y para qué ofreces esto? Me decía un abogado, si esto ni te va a servir. Por supuesto que después me tuvo que servir. ¿Sí? Me sirvió. Una prueba de documentos que me sirvió. Entonces hay que ofrecer todas las pruebas. Aunque sea un juicio ejecutivo, que tenemos un título ejecutivo, que esa es la prueba fundamental, ofrezcan la declaración de parte también, hombre. Ofrezcan siempre todas las pruebas, porque no vaya a ser que tengamos necesidad de ellas en el proceso. Nosotros no sabemos. ¿Sí? Cuando nosotros planteamos una demanda, antes que nosotros planteamos la demanda, ya sabemos con qué vamos a probar los hechos. Pero puede ser que en el camino surja algo distinto. Así que siempre ofrezcan todas las pruebas. ¿Sí? La siguiente es la proposición o petitorio. Ya les voy a subir unos memoriales más noches. Permítame, unos memoriales más noches sobre la forma como se propone la prueba. Dígame. Sí, disculpe, fíjese que no escuché muy bien, no me quedó muy claro. En lo que es el artículo 171, dice que los honorarios de cada experto serán pagados por la parte que lo nombró. El tercero es, ¿cómo es que nombran a un tercero? Esa parte es la que no entendí, disculpen. Mire, pues usted va a ofrecer a un perito. Si la parte contraria no ofrece perito, su perito va a ser el que va a rendir el peritaje. Pero si usted ofrece un perito, la parte contraria puede ofrecer otro perito. Y de ahí tiene que haber un tercero en discordia, que es el del juez, que se lo va a nombrar el juez. ¿Sí? Yo como actor propongo mi perito. ¿Sí? Si el demandado no hace ningún reserva y está de acuerdo con mi perito, pues practicamos un peritaje, porque hay un principio que se llama principio de comunidad de la prueba. La prueba no es mía, es del proceso, es patrimonio del proceso. Y la prueba puede probar a mi favor o puede probar en mi contra. ¿Sí? Entonces, si yo ofrezco un perito y no objeta nada el demandado, pues con mi peritaje se va a practicar la pericia respectiva y el perito va a rendir conclusiones. Pero si la otra parte no está de acuerdo con mi perito, él propone otro perito. Y de ahí el juez propondría de oficio un tercero, que es un tercero en discordia, ¿verdad? ¿Quién va a pagar los honorarios de ese perito? Lo va a pagar tanto el actor como el demandado conjuntamente. ¿Estamos ahí? Gracias, Lick. Sí, porque cabalmente ahí prácticamente sería como que no estuviera de acuerdo, entonces ya con la orden del juez, pues prácticamente llegarían a un juicio final. Gracias. Entonces, de ahí tenemos... Entonces, sí, buenas noches. ¿Sí? Entonces, no podrían haber dos peritos, siempre va a haber un tercero. Sí. Digamos, uno. Ajá, ya. Gracias. La proposición o petitorio, que es la solicitud formal que se le hace al juez para que practique una prueba. ¿Sí?
Al juez le corresponde fiscalizar esos procedimientos que son utilizados por los sujetos procesales para la producción de prueba. Si yo quiero solicitar, la proposición opositora es una vez ya abierto a prueba, yo le presento un memorial al juez donde solicito que practique la declaración de parte, que señale día y hora para la declaración de parte y que cite a la parte contraria y que va a ser interrogado y que le acompaño la plica con todas las preguntas que van ahí para que, ¿ya? La prueba de documentos, yo solicito que con un memorial que se tenga como... Yo ofrecí un documento en la demanda, pero el juez no le va a dar valor probatorio si no lo aporto al proceso. ¿Cómo lo va a aportar? Hago un memorial donde solicito que ese documento se tenga como prueba a mi favor con citación de la parte contraria. Toda prueba debe, hay una cuestión que es muy importante, toda prueba debe recibirse con citación de la parte contraria. ¿Sí? En eso no se le va a dar... ¿cómo está esto? El 126, Lick, no. No. 129, perdón. ¿Cómo? Las pruebas se recibirán con citación de la parte contraria y sin este requisito no se tomarán. Muchas gracias. Es el 129. Siempre le tenemos que agregar eso. Miren los ejemplos que yo les voy a mandar más noche. No van a entrar en el examen esos ejemplos. Eso es para que les quede ahí para su vida. Los bajan ahí con todos los otros memoriales que han tenido. El hecho de que no... Pues, miren, lo que vamos a evaluar, eso es lo que están después. No podemos evaluar documentos. Ahorita ya no nos da tiempo. Bueno, la última fase que es el diligenciamiento, que es la etapa donde el juez que ya se le ofreció la prueba, ya se le aportó, y entonces el juez va a practicar la prueba, la va a diligenciar, va a practicar la prueba. El juez la va a percibir, por ejemplo, ya va a recibir a la declaración de parte, va a prestarle juramento al demandado o al actor, va a proceder a abrir la plica, va a calificar las preguntas y va a dirigir el interrogatorio. Y antes de eso tiene que haber señalado día de hora para la práctica de esa diligencia, igual con la declaración de parto. Entonces el diligenciamiento es la etapa procesal en donde la prueba se incorpora a la carpeta judicial. El juez va a practicar la prueba, el juez va a diligenciar la prueba, ¿sí? Y en ese momento la va a percibir por medio de sus sentidos con el objeto de ver si existe la posibilidad de acreditar los hechos que sean susceptibles de acreditar o demostrar y en su momento oportuno pues darle una valoración, ¿verdad? Y aquí nos vamos a quedar. Bueno, les ruego una disculpa, ¿verdad? No pudimos ir más allá de lo que queríamos, pero creo que lo que aportamos creo que es bastante y creo que si tuviéramos la oportunidad de tener una sesión, tal vez la otra semana, para que pueda explicar un poquito cada prueba, por lo menos, pues me gustaría, ¿verdad? O después de los exámenes, ¿verdad? Si hay alguna oportunidad. Pues yo la verdad que pues, le agradezco la oportunidad que me permitieron llegar hasta sus hogares. Bueno, ¿hay alguna duda en cuanto a esto, no? ¿Tienen alguna duda? No, Lick. No, Lick, gracias. Bueno, ¿qué vamos a evaluar en el final? Vamos a evaluar las excepciones, el esquema del juicio ordinario, las diligencias, las pruebas anticipadas o las diligencias preparatorias diligencias preparatorias antes del juicio y estas diapositivas que son del diligenciamiento. Todos los artículos que tienen relación a eso, todos. Prácticamente deberían estudiarse ustedes fundamentalmente, pues ahí vimos un montón de artículos antes, pero desde el artículo 196, básicamente, fundamentalmente hasta el 129, también habría que estudiar del 130 al 141, del 142 hasta el 163 y básicamente el 172 al 176. O sea, todo lo que tiene que ver con la declaración de parte, todo lo que tiene que ver con la declaración de testigos y el reconocimiento judicial. Eso los vimos cuando vimos las diligencias preparatorias, ¿verdad?
Esos son los artículos que van a venir, ¿verdad? Bueno, voy a apagar la grabación por aquí para que no salga muy extensa. Bueno, quisiera agradecerles la oportunidad que me han tenido de permitir llegar a sus hogares. Es una cuestión bien atípica porque no he tenido la oportunidad de conocerlos a ustedes personalmente y físicamente. No conozco su efigie, su rostro. Algunos he tenido la oportunidad de topármelos en la calle. Un día me topé con la grata sorpresa de que Mayron lo topé en la calle, pero tuve el gusto de platicar con él y también pues con algunos otros compañeros que a veces me han saludado y me dicen, usted me da pues al civil, y está ahí en la calle y los he conocido, ¿verdad? Realmente es algo atípico, ¿verdad? Pero quiero decirles que para mí ha sido un gusto llegar hasta acá. Pues realmente desafortunadamente no pudimos avanzar más, pues creo que tengo ese defecto que lo poco que doy, pues me gusta explicarlo bien. Pues no sé si bien, pero por lo menos tratar tratar desde mi punto de vista, que mi intención sea que ustedes tengan la claridad en cuanto a la recepción como receptores y yo como emisor del mensaje y en esta interlocución que hacemos cada noche. Les agradezco por haberme permitido llegar a sus hogares en este semestre, por haberme conocido aunque sea por aquí. Y créanme que ha sido una experiencia muy bonita estar con ustedes, el tratar de transmitirles lo poquito que sé de esto, que realmente es una materia bien, bien complicada, bien amplia. Pretender dominar el proceso civil, el derecho civil, pues creo que es una utopía, porque es demasiado, es un proceso grande, o sea, es demasiado grande, o sea, demasiados procesos. Ya lo decía el maestro Gordillo Galindo, el profesor, que es un proceso realmente bastante amplio, ¿verdad? ¿Cuántos procesos de conocimiento no pueden darse en materia ordinaria? Es impresionante eso, ¿verdad? Entonces quiero agradecerles eso. Les deseo el mejor de los éxitos la semana que viene. El examen no vamos a hacer 2 variantes, hoy vamos a hacer solo una. Pero ojo con esa variante. Solo pueden contestar las primeras 15 preguntas. Ahí van a ir las instrucciones en el examen. Ya les voy a dar por medio del WhatsApp. Solo pueden contestar las primeras 15. El examen va a tener más de 15, pero ustedes solo contestan las primeras 15. Las primeras que les lleguen 15. No contesten más de eso porque esas ya no las califico. Si la dejaron en blanco, su problema. Las primeras 15. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda o alguna acotación final que hacer antes de que nos despidamos y que le pidamos a Dios que nos mantenga sanos, que estemos algún día en la presencialidad y que primero Dios, ojalá que tengamos la oportunidad de, pues no sé, de vernos en el siguiente semestre, que Dios nos preste la licencia para que pueda seguir llegando con ustedes. No sé qué es lo que va a hacer la universidad. Si voy a estar con ustedes el próximo semestre o no, pues Dios sabrá, ¿verdad? Y las autoridades son las que saben, pero por el momento, por mí ha sido todo. Muchas gracias. Nick, disculpe, ¿será que nos podría proporcionar una declaración de testigos y la vista? Lo voy a subir. Todavía... Ya la voy a subir hoy en la noche. Sí. Una vista, una declaración de testigos, una declaración de parte, un reconocimiento judicial también. Prueba de documentos. Muchas gracias, Nick. También agradecerle porque también agradecerle por lo que poco que nos enseñó, pero bien explicado. No nos dejó con dudas en lo que nos explicó. Perfecto. Está bien. Ya sé si ya pues, se apuntaron en la lista, ¿no? Voy a volver a poner aquí. Los que no se hayan apuntado, que se apunten. Bueno, entonces nos quedamos por aquí. Tengan ustedes la mejor de las noches y nos vemos la otra semana con nuestro examen. Gracias, Lick. Bendiciones. Feliz noche, Lick. Gracias, Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias.